Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, queridos niños y niñas de tercer y cuarto grado de educación primaria. Buenas tardes, queridos padres y madres de familia. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Somos Roxana y Armando y les damos la bienvenida una vez más a su espacio radial, Aprendo en Casa, en donde aprenderemos de forma dinámica y significativa ciencia y tecnología. Niños y niñas, ¿están listos para empezar a trabajar? Seguro que están cumpliendo con las orientaciones para protegerse del coronavirus COVID-19, como lavarse las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos, cubrirse la boca al toser o estornudar y quedarse en casa. Felicitaciones por cuidar su salud y la de los demás. Niños y niñas, estamos en el mes de nuestro aniversario patrio y estas 2 semanas vamos a desarrollar una experiencia de aprendizaje denominada Promoviendo las culturas y tradiciones de mi comunidad. Y tenemos el siguiente reto: convertirnos en promotores culturales, o sea, que vamos a transmitir a otros nuestras costumbres y tradiciones. ¿Y cómo lo haremos? En Ciencia y Tecnología buscaremos información científica sobre las técnicas tradicionales para cultivar plantas frutales. En Matemática organizarán datos. En Personal Social describirán estrategias para promover las costumbres y tradiciones. Y en Comunicación elaborarán un catálogo referido a las costumbres y tradiciones de mi comunidad. El día de hoy iniciamos con el desarrollo de la sesión de Ciencia y Tecnología que tiene como título Explicamos la importancia de las técnicas tradicionales en el cultivo de plantas frutales en mi comunidad. Pongan mucha atención, niños y niñas. El día de hoy tenemos el siguiente reto. Explicamos la importancia del uso de técnicas tradicionales en el cultivo de plantas frutales para la alimentación en la comunidad. ¿Estamos listos para lograr este reto? Estamos seguros de que sí. Pero, ¿qué actividades vamos a realizar para lograr este interesante reto? Bueno, hoy realizarán las siguientes actividades. Primero, escribirán en su cuaderno de apuntes la pregunta que van a responder y, con ayuda de su familiar, elaborarán una respuesta. Segundo, pensarán en algunas formas de cómo van a contrastar la respuesta que brindaron al inicio de la sesión con información científica de una lectura. Tercero, explicarán en un texto la importancia del uso de técnicas tradicionales para el cultivo de plantas frutales. Gracias, Roxana, por comentarnos las actividades que van a realizar los niños y niñas. Es momento de tener a mano el cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador. Y no se olviden que el trabajo que realicen lo usarán en la elaboración de su catálogo de costumbres y tradiciones que luego lo mostrarán a su profesor cuando se lo solicite.
Ahora pueden invitar a papá, a mamá o a un familiar para que los acompañe y disfruten juntos esta aventura aprendiendo ciencia y tecnología en casa, tu gran laboratorio. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes del tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Niños y niñas, ¿están listos para empezar con la sesión? ¡Excelente! Quiero iniciar la sesión de hoy contándoles que cuando era niña iba a la chacra con mi tía Cirila, donde habían muchos árboles de guinda, de duraznos, blanquillo, de nísperos y tunales. Recuerdo que subía al árbol de guinda a cosechar con una canasta. Mi tía me contó que mi abuelito había cultivado todos los árboles y que para sembrar la guinda, por ejemplo, lo hizo a partir de plantones, que son plantas pequeñas que obtuvo en un trueque. Y aprendió a cuidarlos, regarlos y cosecharlos gracias a las enseñanzas de sus abuelos. ¿Y ustedes, amiguitos, qué frutas consumen en su comunidad? ¿Saben cómo las cultivaron? Mira, ¿quién tenemos por aquí, Roxana? Es Guaira, que nos quiere comentar una experiencia suya también. Hola a todos y a todos. Recuerdo mucho que cuando visité la selva de Ayacucho y vi un huerto que me sorprendió. Tenía tantas plantas frutales, con frutas como plátano, naranjas, café y cacao. Las plantas de café eran parecidas a las de las guindas, y el cacao tenía las semillas dulces, y su sabor se parecía a la de la chirimoya. Me preguntaron qué fruta quería, y les dije que el plátano, y tuve una oportunidad de escoger uno de la misma planta, y sabía exquisito. ¡Qué interesante tu experiencia! Niños y niñas, ¿saben desde cuándo se cultivan las plantas frutales en los huertos? ¿De dónde crees que obtuvieron esa sabiduría los agricultores para cultivar plantas frutales en los huertos? El cultivo de plantas frutales en los huertos se realiza hace muchísimo tiempo, desde que el hombre empezó a usar semillas y otras partes de las plantas para sembrarlos y complementar su alimentación. Lo aprendieron seguramente de sus antepasados, ya sean estos sus familiares o alguien de la comunidad. Niños y niñas, hemos recibido un mensaje de texto de Cusi, una estudiante del cuarto ciclo de la provincia de Satipo en Junín, para contarnos su caso. Veamos. Estimados profesores, en estas fiestas patrias fui con mi familia a la feria y mi abuelito se puso contento al ver que vendían plantones de árboles frutales. Le encantó el de la lucma y nos recomendó comprarlo para sembrarlo en mi casa, porque dice que consumir esta fruta es beneficioso para nuestra salud. También nos mencionó que para hacerlo debemos utilizar los procedimientos tradicionales que se siguen en nuestra comunidad para el cultivo de estas plantas. Yo quiero ayudar a mi abuelito, por eso quisiera conocer qué formas tradicionales de cultivo de plantas frutales existen y por qué es importante el uso de estas técnicas. Roxana, el caso de Cusi nos lleva a formularnos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el cultivo de las plantas frutales siguiendo los procedimientos tradicionales de mi comunidad?
¡Qué interesante pregunta! Niños y niñas, voy a repetir la pregunta porque a partir de ella iniciaremos nuestra indagación el día de hoy. No olviden anotarla en su cuaderno. ¿Por qué es importante el cultivo de las plantas frutales siguiendo los procedimientos tradicionales de mi comunidad? Repito, ¿por qué es importante el cultivo de las plantas frutales siguiendo los procedimientos tradicionales de mi comunidad? ¿Anotaron la pregunta? ¡Muy bien! Niños y niñas, ¿listos para responder? ¿Sí? Bien, porque ahora es el momento de que escriban en su cuaderno u hoja de apuntes las respuestas a partir de sus ideas. Para ello van a pensar en el caso de Cusi y en los procedimientos tradicionales de cultivar plantas frutales en su comunidad. También van a pensar en por qué creen que es importante usar estos procedimientos. Vamos a empezar a pensar. Iniciemos. ¿Cómo van? ¿Aún les falta terminar? No hay problema, continúen, los esperamos. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta elaborada. Entonces, vamos a continuar porque es el momento de contrastar la respuesta que han dado con la información que le vamos a brindar. Para ello, les hemos traído la adaptación de una investigación que han realizado sobre las huertas domésticas en la selva peruana para la revista Folia Amazónica. Los invito a escuchar parte de esta investigación. Presten mucha atención a esta lectura y tomen nota de algunas ideas, ya que les servirá como evidencia para que respalden sus argumentos. En todo el Perú se pueden encontrar huertos familiares, que son pequeños ecosistemas donde las plantas, animales y microorganismos como hongos y bacterias interactúan entre sí. Las plantas están muy bien adaptadas, permitiendo que la tierra sea siempre fértil. Sus raíces evitan que la tierra fértil se pierda. Sembrar árboles en el huerto ayuda a elevar la producción de microorganismos y otras plantas que equilibran el clima del huerto. En la huerta hay frutas, plantas y flores todo el año, porque nunca se siembra una sola especie. La huerta es una estrategia importante para la alimentación familiar, ya que los alimentos que produce aportan nutrientes como las vitaminas y los minerales que complementan la dieta. También es importante en la economía familiar, porque ya no se gasta dinero en comprar frutas, inclusive se puede vender en la comunidad. En la huerta, para sembrar las plantas frutales, se realizan algunas técnicas o procedimientos de cultivo tradicionales que tienen como objetivo conservar y multiplicar las especies. Con estas técnicas han logrado domesticar muchas plantas frutales nativas. Estas técnicas son semillero, estacas y el injerto.
Semillero. Produce plantas a partir de las semillas. Cuando estas semillas germinan y la planta recién nacida tiene un tamaño aproximado a los 15 centímetros, se realiza el trasplante de la planta del semillero o almácigo al huerto. Hay semillas que están protegidas y hay que quitar la corteza que las cubre antes de sembrarlas, como por ejemplo la de la lucma y la palta. Estacas. Produce plantas a partir de los brotes o ramas de una planta. Por ejemplo, el manzano, la piña o la caña de azúcar. Injerto. Produce plantas a partir de la unión de una porción viva separada de otra planta, con el fin de obtener mejores frutos, de hacerlos más resistentes ante las plagas y de conseguir nuevas variedades de frutas, por ejemplo, la naranja sin pepa. Qué interesante todo este proceso de cultivo de plantas frutales. ¿Qué les pareció la lectura que acaban de escuchar, niños y niñas? ¿Les gustó? ¿Qué les gustó más? ¿Qué les pareció más interesante? Muy bien. Sobre lo que han escuchado y tomando en cuenta sus anotaciones, dialoguen con su familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Para qué se cultivan plantas frutales en los huertos? Repito, ¿para qué se cultivan plantas frutales en los huertos? ¿Qué técnicas tradicionales de cultivo de plantas frutales utilizan en tu comunidad? Repito, ¿qué técnicas tradicionales de cultivo de plantas frutales utilizan en tu comunidad? ¿Por qué tendríamos que utilizar estas técnicas tradicionales de cultivo? Repito, ¿por qué tendríamos que utilizar estas técnicas tradicionales de cultivo? Y ahora vamos a contrastar la respuesta que dieron a la pregunta ¿por qué es importante el cultivo de las plantas frutales siguiendo los procedimientos tradicionales en mi comunidad? Con la información de la lectura. Para ello van a revisar su respuesta inicial y la van a comparar con las anotaciones que hicieron a partir de la lectura. Vamos a empezar. Pero antes, no olviden que el familiar que les acompaña puede ayudarlos. Empecemos. ¿Terminaron? Muy bien. Niños y niñas, les invito a escribir su respuesta final a la pregunta, pero esto lo harán al finalizar el programa y con la ayuda de un familiar. Estoy segura de que lo lograrás. Recuerden que este trabajo lo utilizarán en la elaboración de su catálogo de costumbres y tradiciones, que luego mostrarán a su profesor
cuando se los solicite. Queridos niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estoy muy contento de haber aprendido con ustedes sobre la importancia del uso de técnicas tradicionales en el cultivo de las plantas frutales para mejorar la variedad de alimentos en su comunidad. Recuerden que una buena explicación debe ser sustentada con evidencia y estas tienen que ser las más confiables, como la lectura que hemos utilizado hoy. Mantener intactas las técnicas tradicionales de cultivo de nuestra comunidad requiere un profundo conocimiento y respeto de las mismas. Y es por esto mismo que requerimos la información más exacta científicamente hablando. Solo así, participar en las decisiones de nuestra comunidad nos hará mejores ciudadanos. Niños y niñas, como actividad final, desarrollarán con el apoyo de la familia las actividades planteadas en el cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología. Los niños y niñas de tercer grado observarán imágenes, responderán preguntas, leerán textos y complementarán esquemas de las páginas 10, 11, 12 y 13 del cuaderno de autoaprendizaje 3. Los niños y niñas del cuarto grado observarán imágenes, responderán preguntas, leerán textos y completarán esquemas de las páginas 10, 11, 12 y 13 del cuaderno de autoaprendizaje 4. Recuerden todos, padres, madres y profesores, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto los ayudará a sentirse más seguros y comprometidos para continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Asimismo, les recordamos y les solicitamos a los padres y madres de familia apoyar a sus hijos e hijas en el desarrollo de las actividades del cuaderno de autoaprendizaje propuestas en la presente sesión radial. Se recomienda a nuestros colegas el uso de los cuadernos de autoaprendizaje, considerando la posibilidad de que el estudiante ya cuente con ellos. Las actividades complementarias que realices deben responder al uso del cuaderno de autoaprendizaje. Realiza el seguimiento y acompañamiento a los estudiantes y a los padres y madres de familia. Recuerda que ellos necesitan de tus orientaciones y retroalimentación permanente y oportuna. Gracias, niños, niñas y a todas las familias. Mañana, en el área de matemática, seguiremos aprendiendo sobre nuestras costumbres y tradiciones. Nos encontramos la próxima semana en el siguiente programa radial. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.